Saludamos al asambleísta Ramiro Vela. Él es asambleísta por Tungurahua, no fue reelegido en la última elección, es periodista. Y en la asamblea es integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Vela. El país se encuentra en una especie de limbo a la espera del resultado electoral que tendrá que darse ya en 13 días. El 13 de abril acudiremos todos los ecuatorianos a las urnas para definir esta elección. Mientras tanto, en la asamblea se sigue sesionando. Entendemos que está terminándose en este día martes la sesión que se inició en Esmeraldas, la misma en la que se decidió también generar una ley que beneficie a esa provincia con $1, me parece, por cada barril de petróleo. Se ha cerrado ya este tema y se ha cerrado esa sesión que quedó en suspenso de Esmeraldas. Qué gusto saludarle, estimado Gustavo, y a los ciudadanos de la SUAY y del país. Bueno, la sesión tenía varios puntos. Uno de ellos era la aprobación de esta ley que no solamente beneficia a Esmeraldas, también beneficia a Sucumbíos y Santa Elena, y tiene que ver con el refinamiento, el tratamiento del petróleo. En esas provincias tenemos este proceso, y habla de un aporte de $1 por barril de petróleo directamente para los gobiernos autónomos descentralizados para infraestructura y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de estas provincias. Claramente se dejó estipulada una norma que no podrá ser utilizado ni para gasto corriente ni para otros temas que no tengan que ver directamente con infraestructura. Otro de los puntos era la continuación o la aprobación en segundo debate de la ley que permite la circulación, una reforma a la ley de tránsito para los tractores y los equipos agrícolas, algo que fue presentado ya tiempo atrás, que no pasó. Sin embargo, se suspendió la sesión, no se llegó a votar, en este momento lo vamos a hacer. Buscan que no se pongan tantas trabas para quienes manejan o conducen estos vehículos agrícolas. Yo personalmente estoy opuesto a que se dé la libertad de que no se tenga una licencia especial, de que no se capacite al personal de esta maquinaria. Muchas veces hemos tenido accidentes en la sierra y en la costa porque hay gente que no está realmente capacitada y esos vehículos aparecen en las vías. Usted sabe que eso no es permitido. Esa reforma ha sido discutida y la vamos a discutir hoy. Además, en pocos minutos, aunque conozco que no van a asistir, está también presente la convocatoria al ministro del MIES, al ministro de Finanzas, ministro de Salud, para hablar sobre la aportación que se han dado a ciertos sectores por diferentes problemas que tenemos en el país, sobre todo con las últimas lluvias. Bueno, ¿y en qué quedó esta ley que beneficia a Esmeraldas y a las provincias que he mencionado? Quedó aprobada, porque fue aprobada ya en segundo debate. Había protestas del movimiento al cual usted estuvo, no sé si sigue adscrito a ADN. Bueno, yo no soy parte de ADN, oportunamente lo comenté, yo llegué por Centro Democrático, soy asambleísta independiente, es más, no fui, pese a la invitación, candidato a la reelección con ADN. Muchos me dijeron que era un loco, pero yo prefiero mantenerme con mi convicción y con mi palabra. Era muy conveniente sumarse a ADN porque era como que te llevaban de la mano, pero así son las cosas de la vida. En las cosas positivas yo sigo apoyando a ADN. En este caso yo voté a favor de esta ley. Creo que es necesario, peor aún después de ver las circunstancias en las que se desenvuelve, sobre todo Esmeraldas, donde realmente tienen muchas condiciones muy paupérrimas a diferencia del país. Sé que los cuestionamientos de ADN a nivel de la Asamblea tienen algún asidero. Bueno, ellos manifiestan que primero hubo un cambio del concepto de la sesión. La sesión inicialmente era presencial. Al no tener el quórum reglamentario, la señora presidenta, faltando una hora, decidió abrir la sesión y cambiarla a semi-presencial y virtual, es decir, mixta o híbrida, como la llaman acá. Ese primer tema. El segundo, se habla de que una candidata o la candidata de RC había dado declaraciones de que ella fue quien puso en el orden del día el tratamiento de esta ley y que la Asamblea habría respondido, entre comillas, al pedido de la candidata, pero ese es un pronunciamiento de ADN. La bancada oficialista así lo ha manifestado, pese a que conozco que también varios de los asambleístas de ADN votaron a favor de la ley. Si tienen algún inconveniente, lo deberían presentar por escrito. No lo han hecho.
Y como fue actuado la rectificación, porque acuérdese usted que cuando se vota una ley o cuando se vota cualquier tema en asamblea, hay la posibilidad de pedir rectificación. Y la rectificación tampoco no pasó. Yeah. La ley ha sido ya enviada al presidente y el presidente como colegislador queda sujeta a la ley, simplemente al filtro presidencial. No hay más porque ya de parte de la asamblea ya salió y el filtro presidencial es el que podría cambiar esta decisión con un veto parcial o con un veto total. Bien, ¿cómo está, por otra parte, manejándose esas excitativas que ha hecho la Asamblea Nacional para que el presidente pida licencia, pida permiso para la campaña? Bueno, solamente es un pronunciamiento de parte de la señora presidenta de la Asamblea. No hemos tratado eso en el Pleno, no lo hemos tratado tampoco en ninguna comisión. Hay que recordar que ya en la primera vuelta una resolución de la Asamblea, usted recordará, no solamente para que el presidente pida licencia, sino para que los asambleístas pidan licencia, algo que inclusive luego fue a rajatabla cumplido. Pese a que yo cumplí con pedir licencia, a otros asambleístas prácticamente los obligaron, porque fue una resolución de la Asamblea. Y se emitió esa resolución hacia el Consejo Nacional Electoral e inclusive a la Corte Constitucional. La Corte le contestó a la Asamblea diciendo términos muy generales, y es el Consejo Nacional el que tiene que aplicar, pero al momento una declaratoria nueva de la Asamblea no ha habido. Lo que ha habido es una declaración particular de la presidenta de la Asamblea. Bien, vayamos o demos una mirada al futuro, asambleísta Vela, y cuéntenos qué es lo que está pasando en estos días y cómo se perfila en la Asamblea estos temas relacionados con la primera minoría. Ha estado pendular, una semana se ha dicho que ADN será la primera minoría, la semana siguiente la Revolución Ciudadana, y así en ese orden. ¿Cómo se perfila este tema de la primera y de la segunda minoría y también de los acuerdos partidistas para eventualmente configurar una mayoría? Más complicados que nunca. Yo lo he dicho en varias oportunidades, al margen de la última elección, el concepto en sí de ADN, de llamar a los votantes o a los seguidores, decir, vota todo ADN para que le des gobernabilidad al presidente, no es tan así, y la gente se va a dar cuenta en las primeras semanas. Creo que el anuncio de la vinculación de Pachacuti o el apoyo de Pachacuti a la presidenta Luisa González es muy claro, habla de que prácticamente estos asambleístas, que son 9, se van a sumar a los asambleístas de Revolución Ciudadana y con eso ya lograrían la primera minoría, porque el resto de asambleístas, los pocos asambleístas socialcristianos y los independientes, así se unan a la otra bancada, ya no les alcanzaría. Y esto prácticamente bloquearía absolutamente todo lo que tiene que ver a ciertos procedimientos. Tomando en cuenta además que lo que ha pasado ahora evita más el número de asambleístas, ahora serán 151, no 137, hace que se necesite 101 votos para ciertos temas, entre ellos, por ejemplo, destituciones o juicios políticos, enmiendas constitucionales. Y eso por ningún lado se va a dar si no es que alguna de estas grandes participaciones, estos grandes bloques, decide ir contra su pensamiento. Y eso usted y yo lo sabemos, aunque en política se puede esperar cualquier cosa, va a ser complicado. Ahora, esa división que se evidencia en el movimiento indígena, que ha sido aún más notorio desde que se firmó en este fin de semana ese acuerdo entre Pachacutic y la Revolución Ciudadana, no afecta en el interior de la Asamblea. Ese bloque de Pachacutic, ¿alguien da garantías de que actuará en conjunto, orgánicamente? Bueno, de que actúan orgánicamente dentro de la Asamblea, yo le puedo hablar de lo que he visto. Antes, como periodista, no podía creer que eso era así, que a rajatabla Pachacutic votaba como les ordenaba. Pero ahora que he estado dentro de la Asamblea es así. Y lo mismo pasa con el voto. Producto de aquello, varios asambleístas de Pachacutic han sido reelectos sin tener mayor participación en la Asamblea, han sido ratificados por sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que el voto es a ciegas. Y creo que el voto de Pachacutic se va a mantener. Es decir, lo que ordena el grupo Pachacutic lo harán los asambleístas dentro de la Asamblea. Pase lo que pase. Esa división de la que usted habla y que también lo he visto en noticias, se da más bien por ciertos dirigentes en provincias como Chimborazo, como Tungurahua. Había ahora también el pronunciamiento de alguien en Imbabura.
Pero no sirve de nada estos pronunciamientos porque los votos y los asambleístas de Pachacuti siempre van a ser racionales, entre comillas, dentro del punto de lo que lo ordene hacer Pachacuti. Y si ya está un acuerdo, creo que esos 9 asambleístas van a estar vinculados directamente con Revolución Ciudadana. Ha pasado acá con las leyes, ha pasado acá con los pronunciamientos, siempre ha sido orgánico el tema de los asambleístas de Pachacuti. Tendríamos que pensar entonces que las cosas están dadas y dichas en la Asamblea, aunque en realidad falta aún bastante tiempo para que ésta se posesione, pero si tenemos que hablar de la fotografía del momento, esa sería. El problema del país es que la fotografía del momento puede cambiar de la noche a la mañana. Y no solamente por un partido político, sino por varios elementos. Yo creo que hay muchos, inclusive asambleístas minoritarios, salvo 1 o 2 independientes que son directamente vinculados al partido ADN o al gobierno, están esperando a ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta. Eso va a cambiar absolutamente todo, estimado Gustavo. Las conveniencias, repito, que es lo que le tiene mal al país. Me conviene a mí particularmente, me conviene a mí como partido político. Eso es lo que va a manejar el sentir de ciertos asambleístas que podrán inclinar la balanza al final, no solamente en la asamblea, sino todo el país, porque gane quien gane va a tener una asamblea conflictiva. ¿Cómo ve usted justamente ese panorama? Con el conocimiento de causa que tiene ya, con la experiencia en la Asamblea, ¿qué tan complejo va a ser ese escenario de la Asamblea en el próximo periodo? A ver, hay 3 puntos que van a cambiar totalmente. Primero, el tema de fiscalización. Si bien es cierto, en estos últimos procesos de fiscalización se ha manejado 100% político, es decir, va de la mano con el tema electoral. Inclusive ayer tuvimos una sesión que no se dio porque no vinieron los ministros. La presidenta de la Comisión de Fiscalización ha amenazado inclusive con sancionarnos a los asambleístas que no asistimos. Yo estuve aquí, pero ¿para qué ser parte de una sesión que no se va a dar cuando ella la ha suspendido en 2 oportunidades? ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Cómo va a estar conformadas las comisiones? Si la mitad de la asamblea es ADN y la otra mitad es DRC. Al ser 9 los miembros, 4 de un DRC, 4 de ADN, y el independiente, el de Pachacuti, el de Social Cristiano, que entre a completar el 9, va a ser el voto dirimente. Pero ¿qué va a pasar aquello? Si una asamblea, si una comisión tiene esa diferencia, ejemplo, la Comisión de Justicia, la de Fiscalización va a tener lo contrario. Es decir, va a haber más pugna entre comisiones. Juicios políticos, olvídese, no va a haber ninguna destitución de ningún ministro ni de ninguna autoridad, salvo que alguna de las bancadas del brazo a torcer. Enmiendas constitucionales, imposible. La Comisión de Justicia, quien la maneje, va a ser bloqueada por las otras comisiones. Es decir, va a haber un trabajo, para mí, mucho más complicado del que se va a manejar ahora. Como político y como ciudadano, ¿cómo ve usted estas próximas elecciones? Hay, según estimaciones de los mejores expertos, entre 1 a 1,2 millones de votos que se estarían disputando los 2 candidatos. Hay una media docena de provincias ecuatorianas que podrían convertirse finalmente en el fiel de la balanza, en provincias críticas en cuanto a su votación, que puedan definir en favor de uno o de otro candidato. Y coincidencialmente, 2 de esas provincias que podrían ser fiel de la balanza son Tungurahua y Azuay. Mire lo que son las cosas de la vida. Es así, ¿no? En el caso de Tungurahua, ha tenido una posición contraria al correísmo muy fuerte en los últimos años. Sin embargo, usted ve que acaban de ratificar a un asambleísta reelecto sin haber hecho absolutamente mayor cosa. Y además tiene a Pachacuti, que es aliado en este momento de RC como otra de las potencias en Tungurahua. Es decir, va a haber un contraste entre ADN, RC y Pachacuti. Me parece que pasa lo mismo en Azuay. Ese voto va a ser muy importante porque las provincias grandes más bien creo que han definido ya cuál es la tendencia. Lo hicieron ya en otras oportunidades. Ojalá los ciudadanos tengan la posibilidad en estos pocos días de campaña, más allá de remitirse a los escándalos, que yo le aseguro van a seguir saliendo mañana, pasado, a los fake news, porque hay cualquier cantidad de mentiras en redes sociales, lo hagan a conciencia y lo hagan sobre todo mirando cuáles son las propuestas de los 2 candidatos. Yo creo que la prioridad va a ser el tema de la seguridad, la prioridad es el tema del trabajo. Necesitamos una inversión extranjera. Yo sigo ratificando que
la consulta popular o tiene que haber una consulta popular inmediata para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo voy a seguir apoyando esa tesis. El presidente Daniel Noboa ha sido el que se ha pronunciado por ella. Lo voy a hacer. Hay temas que no se van a cambiar en la Asamblea. No lo cambió esta Asamblea, no lo va a cambiar la Asamblea anterior o la Asamblea próxima, por lo que nosotros hemos hablado ahora. Y la única posibilidad es una Asamblea Nacional Constituyente. Y el presidente o el candidato que nos hable de aquello, para mí va a recibir mi apoyo y ha recibido mi apoyo. Porque hay que cambiar ese tema, sobre todo para salvar el tema del trabajo y el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que ha dicho la gente Gambato tras la visita de los candidatos presidenciales? En los últimos días, particularmente Luisa González estuvo por allí, habló en medios de comunicación, atribuyó aquella frase de hasta la victoria siempre en una radio de Ambato a Eloy Alfaro. Bueno, bastante polarizada. Hay cantones donde fue muy bien recibida. El caso de Ambato en sí, vi que hubieron algunos gritos destemplados, periodistas que consultaban más sobre el tema del líder de Revolución Ciudadana que sobre las propuestas de Luisa González. Creo que este antagonismo inclusive muchas veces es negativo porque en el caso de las entrevistas deberían servir para sacar más cosas positivas de la propuesta, ¿no? Pero repito, si fuera todo contrario, no hubieran tenido la posibilidad de meter un asambleísta. Reeligieron a Eustaquio Toala en Tungurahua, así que no es que todo está contrario. Hay un gran porcentaje que está muy dudoso, un gran porcentaje de indecisos, que repito, ojalá sirva este porcentaje de campaña, este tiempo de campaña para que tomen las decisiones. Creo que el debate nos dejó mucha deuda. Ahí tal vez hubiéramos aclarado las cosas, pero no fue así. Vamos a llegar en su criterio, esto le pregunto más como periodista, analista, vamos a llegar a las elecciones así, con una venda en los ojos, sin tener una idea clara de las tendencias. Pues al momento, cada una de las dos tiendas políticas que apoyan a los candidatos finalistas dicen estar ganando con punto y fracciones. Se ha reconocido que está complicado, se ha reconocido que va a ser un margen muy pequeño, una diferencia muy pequeña, gane quien gane, y eso lo único que va a hacer es polarizar más el país. Vamos a llegar así hasta las últimas condiciones. Yo creo que la última semana va a ser crucial. El presidente, hoy que estuve en una entrevista en un medio de la capital, coincidimos y ha ratificado que desde hoy empezó su campaña, que está ya con permiso. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones del presidente en aquello, ya sin estar como presidente en funciones. Para muchos eso es positivo, para otros negativo. Para quienes ya definimos nuestro voto, pues las cosas no van a cambiar, pero el grado de los indecisos es tan grande que definitivamente estas semanas nos va a decir que faltando 3-4 días hay mucha gente que se va a decidir. Finalmente, asambleísta Vela, como usted señala, gane quien gane, ¿cómo va a estar el país, Ecuador, en términos de gobernabilidad a partir de este 24 de mayo? Yo creo que hay una sola cosa que podría cambiar, y es si el caso de que el presidente Daniel Noboa se reelige, él ha anunciado que inmediatamente va a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ese podría cambiar absolutamente todo el espectro político, económico del país. Solamente con el tema de fortalecer la inversión extranjera, reformar el tema de movilidad, reformar el tema de derechos en el país, tener un poco más de mano dura y permitir, sobre todo, generar nuevas formas de trabajo. Si gana la otra tendencia, sé que no va a haber una Asamblea Nacional Constituyente, tendrá muy difícil inclusive anunciar rebaja del IVA, no minería, no inversión extranjera, no bases para seguridad. Creo que las cosas se podrían complicar. No le veo un panorama muy alentador, repito, salvo que se dé este gran cambio que necesita el país, que sería una Asamblea Nacional Constituyente, que también corre el riesgo, ¿no? Porque polarizado como está, si usted llama a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, va a haber también ese mitad-mitad, pero ojalá ahí pueda primar el sentido común y que vayan los mejores hombres, los expertos, los juristas más representativos, los constitucionalistas del país para darnos algo mejor. Yo creo que esa es la única salida para realmente no entrar en una crisis política que podría avisorar esta polarización.
Nuevamente, así como usted señala para la Asamblea, la constitución de nuevas mayorías va a depender al final del resultado electoral. Asimismo será para una eventual Asamblea Constituyente. Correcto, correcto. Por eso digo que el momento del país no es para nada cómodo y creo que tenemos que tomar conciencia de aquello. Es el riesgo. El país se juega un riesgo. Ya nos jugamos este riesgo en la Asamblea Nacional. Yo hasta ahora no entiendo cómo vamos a tener más asambleístas. No entiendo al país cómo votó en contra de una enmienda en una consulta popular cuando podíamos haber bajado el número de asambleístas, pero no lo hicimos. Repito, creo que culturalmente el país necesita mejorar en su manera de votar, pero eso lo podemos decir. Ahora, cómo lo pasamos al hecho es muy complicado. Bien, gracias por habernos acompañado. A usted, estimado Gustavo, siempre es un gusto formar parte de su medio de comunicación. Un saludo a los ciudadanos. Declaraciones del asambleísta Ramiro Vela. Él es periodista y asambleísta por la provincia del Tungurahua, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.